Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el corazón. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de esas joyas turcas que, según mis predicciones y lo que se está cociendo en los sets de grabación, nos van a enamorar perdidamente en 2025. Sí, ya sé, falta un poquito, pero más vale prevenir que lamentar. Quiero que estén preparadísimos para cuando lleguen estas historias que prometen ser absolutamente épicas. Antes de sumergirnos en este mar de galanes irresistibles y heroínas valientes, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si aunque ya hayan visto varios de mis vídeos aún no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. Es súper fácil, solo tienen que darle clic al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Créanme, no se arrepentirán. Siempre les traigo los mejores chismes, las noticias más jugosas y, por supuesto, las recomendaciones más acertadas para que su maratón de series turcas sea inolvidable. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el mundo de las producciones turcas que están a punto de conquistarnos en 2025. He estado investigando a fondo, hablando con mis contactos en Turquía y analizando los rumores que circulan por las redes sociales. Y déjenme decirles, se vienen cositas muy interesantes. La primera serie que quiero mencionar, y que pinta para ser un verdadero bombazo, se llama, y aquí es donde tengo que ser cautelosa porque el título aún no es definitivo, provisionalmente la llamaremos El eco del pasado. La trama gira en torno a una joven abogada, interpretada por la talentosísima Ayça Cinturán, que descubre un secreto familiar que la conecta con un oscuro suceso ocurrido décadas atrás. Imaginen la tensión, el misterio y, por supuesto, el romance prohibido que se desatará cuando esta abogada se cruce en el camino de un hombre misterioso, interpretado por el galán Burak Deniz, que está directamente involucrado en el pasado de su familia. Se rumora que esta serie tendrá una fotografía impecable, locaciones impresionantes y una banda sonora que nos hará llorar a mares. Yo ya estoy emocionada. Ahora, profundicemos un poco más en El eco del pasado. La serie no solo se centrará en el romance prohibido entre Ayça Cinturán y Burak Deniz, sino que también explorará las complejas relaciones familiares y los secretos que se han mantenido ocultos durante generaciones. Los flashbacks jugarán un papel crucial en la narrativa, revelando gradualmente la verdad detrás del oscuro suceso que marcó el destino de ambas familias. Los rumores apuntan a que la serie utilizará una paleta de colores específica para diferenciar entre el presente y el pasado, creando una atmósfera visualmente impactante. Además, los personajes secundarios tendrán un gran peso en la trama. Se habla de una matriarca poderosa y manipuladora, interpretada por una actriz veterana de la televisión turca, que hará todo lo posible para proteger los secretos de su familia. También habrá un investigador privado, amigo de la abogada, que la ayudará a desentrañar la verdad, arriesgando su propia vida en el proceso. La química entre estos personajes promete ser explosiva, generando conflictos y alianzas inesperadas. La locación principal de la serie será una antigua mansión ubicada en la costa del Mar Negro, que se dice que está embrujada por los fantasmas del pasado. Esta mansión no solo servirá como escenario para las escenas más dramáticas, sino que también se convertirá en un personaje más de la historia, reflejando la decadencia y los secretos que se esconden en su interior. La banda sonora, compuesta por un reconocido músico turco, combinará melodías tradicionales con elementos modernos, creando una atmósfera sonora que intensificará las emociones de cada escena. Se espera que la canción principal de la serie se convierta en un éxito en Turquía y en todo el mundo. La segunda serie que les quiero presentar es una comedia romántica que, a juzgar por los adelantos, promete ser hilarante y enternecedora. Se titula Accidentalmente Amor, y cuenta la historia de una diseñadora de modas torpe y despistada, personificada por la encantadora Elçin Sangu, que accidentalmente intercambia su teléfono con un exitoso y arrogante empresario, al que dará vida el carismático Bar Arduk. Imaginen el caos. Los mensajes equivocados, las citas desastrosas y, por supuesto, la inevitable atracción que surgirá entre estos dos polos opuestos. Esta serie es perfecta para reírse a carcajadas y suspirar con cada mirada. Además, Elçin y Bar tienen una química en pantalla que es absolutamente explosiva, así que prepárense para disfrutar de momentos realmente mágicos. En Accidentalmente Amor, la torpeza de Elçin Sangu como diseñadora no es solo un gag recurrente, sino que también es una metáfora de su inseguridad y su falta de confianza en sí misma.
El intercambio de teléfono se convierte en una oportunidad para reinventarse y descubrir su verdadero potencial. Por otro lado, el personaje de Barar-Duk, aunque inicialmente arrogante y distante, esconde una vulnerabilidad y un deseo de encontrar el amor verdadero. La serie explorará el mundo de la moda en Estambul, mostrando los entresijos de la industria, los desfiles de alta costura y las tendencias más vanguardistas. Los vestuarios de Elçin Sangu serán espectaculares, reflejando su evolución como diseñadora y su creciente seguridad en sí misma. Además, la serie contará con la participación de diseñadores de moda reales, que harán cameos y aportarán autenticidad a la trama. Las situaciones cómicas serán el plato fuerte de la serie, desde las citas desastrosas hasta los malentendidos hilarantes. Pero también habrá momentos emotivos y conmovedores, que mostrarán la conexión que se va formando entre los dos protagonistas. La química entre Elçin Sangu y Barar-Duk es innegable, y sus interacciones en pantalla serán pura magia. La serie también abordará temas relevantes como la importancia de la amistad, el valor del trabajo en equipo y la búsqueda de la felicidad. Los personajes secundarios, como los amigos y familiares de los protagonistas, tendrán un papel importante en la trama, aportando humor y apoyo emocional. En tercer lugar, tenemos una serie histórica que, aunque no es puramente romántica, tendrá una subtrama amorosa que nos mantendrá al borde del asiento. Se llama El Sultán Olvidado y nos transportará a la época del Imperio Otomano, donde conoceremos la historia de un sultán que, tras ser dado por muerto, regresa para reclamar su trono y luchar por el amor de una valiente guerrera, interpretada por la talentosa Azal Kaya. Esta serie lo tiene todo. Intriga política, batallas épicas, vestuarios espectaculares y, por supuesto, un romance apasionado que desafiará las convenciones de la época. Además, la ambientación es impresionante y la historia está basada en hechos reales, lo que la hace aún más fascinante. El Sultán Olvidado se basará libremente en la vida de un sultán otomano poco conocido, cuya historia ha sido relegada al olvido. La serie se tomará licencias creativas para dramatizar su vida y su lucha por el poder, pero se mantendrá fiel al contexto histórico y cultural de la época. La ambientación será uno de los puntos fuertes de la serie, con una recreación meticulosa del Palacio de Topkapi, los jardines imperiales y las calles de Estambul en el siglo XVI. Los vestuarios serán impresionantes, con trajes ricamente bordados, joyas deslumbrantes y armas antiguas. Se utilizarán técnicas de efectos especiales para recrear las batallas épicas, mostrando la ferocidad de los guerreros otomanos. La historia de amor entre el sultán y la guerrera será el eje central de la trama, pero también habrá intrigas palaciegas, conspiraciones políticas y luchas por el poder. El sultán tendrá que enfrentarse a sus enemigos, tanto internos como externos, para recuperar su trono y proteger a su pueblo. La guerrera, por su parte, tendrá que luchar contra las convenciones de la época para defender su honor y su amor por el sultán. La serie explorará temas como la justicia, la lealtad, el sacrificio y el amor verdadero. Los personajes secundarios, como los visires, las concubinas y los guerreros, tendrán un papel importante en la trama, aportando complejidad y profundidad a la historia. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es una producción que promete ser un drama familiar con toques de misterio y romance. Se titula La herencia perdida y gira en torno a tres hermanos que, tras la muerte de su padre, descubren que han sido desheredados y que la única forma de recuperar su fortuna es cumplir una serie de condiciones impuestas por su abuelo. Imaginen las tensiones, las rivalidades y, por supuesto, los secretos que saldrán a la luz a medida que los hermanos intentan cumplir con las exigencias de su abuelo. Además, cada uno de los hermanos encontrará el amor en el camino, lo que añadirá aún más drama y emoción a la historia. Se rumora que el elenco estará encabezado por tres jóvenes promesas de la actuación turca, cuyos nombres aún no han sido revelados, pero que prometen dar mucho de qué hablar. En La herencia perdida, las condiciones impuestas por el abuelo a los hermanos serán cada vez más difíciles y humillantes, poniendo a prueba sus límites y su relación fraternal. Los secretos familiares que se irán revelando a lo largo de la serie serán impactantes, desestabilizando todo lo que los hermanos creían saber sobre su familia. Cada uno de los hermanos tendrá una personalidad diferente y un objetivo propio, lo que generará conflictos y alianzas inesperadas. El hermano mayor será el más ambicioso y despiadado, dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar su fortuna. El hermano mediano será el más sensible y compasivo, buscando la reconciliación familiar y el amor verdadero. La hermana menor será la más rebelde e independiente, desafiando las convenciones sociales y luchando por su propia identidad.
Las historias de amor de los hermanos serán complicadas y llenas de obstáculos. El hermano mayor se enamorará de una mujer poderosa y ambiciosa, que lo utilizará para alcanzar sus propios fines. El hermano mediano se enamorará de una mujer sencilla y bondadosa, que lo ayudará a encontrar la felicidad. La hermana menor se enamorará de un hombre misterioso y enigmático, que la introducirá en un mundo desconocido. La serie explorará temas como la ambición, la venganza, el perdón y el amor fraternal. Los personajes secundarios como los amigos, los enemigos y los amantes de los hermanos, tendrán un papel importante en la trama, añadiendo complejidad y emoción a la historia. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que, si los rumores son ciertos, será una adaptación turca de un exitoso drama coreano. Se titula Destino Cruzado y cuenta la historia de dos personas que, tras un encuentro casual, descubren que están conectadas por un evento trágico ocurrido en el pasado. A medida que intentan desentrañar el misterio que los une, se enamoran perdidamente a pesar de las barreras que intentan separarlos. Las adaptaciones turcas de dramas coreanos suelen ser muy exitosas, así que tengo grandes expectativas para esta serie. Además, se dice que la protagonista será interpretada por una actriz muy querida por el público turco, cuyo nombre se mantiene en secreto, pero que seguro nos sorprenderá con su talento y belleza. Destino Cruzado se basará en un drama coreano que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. La adaptación turca se mantendrá fiel a la esencia de la historia original, pero también incorporará elementos culturales y sociales propios de Turquía. El evento trágico que conecta a los protagonistas será un punto clave de la trama, revelando un misterio oscuro y complejo que se ha mantenido oculto durante años. Los protagonistas tendrán que enfrentarse a sus propios demonios y a las fuerzas externas que intentan separarlos para descubrir la verdad y encontrar la felicidad. La historia de amor entre los protagonistas será intensa y apasionada, llena de obstáculos y sacrificios. Tendrán que luchar contra el destino y contra las personas que intentan impedir su felicidad para estar juntos. La química entre los protagonistas será fundamental para el éxito de la serie, y se espera que la actriz elegida para interpretar el papel principal tenga una gran conexión con su compañero de reparto. La serie explorará temas como el destino, el karma, el amor verdadero y la superación personal. Los personajes secundarios como los amigos, los familiares y los enemigos de los protagonistas tendrán un papel importante en la trama, añadiendo complejidad y emoción a la historia. Sé que son muchas series y que falta mucho para 2025, pero quería ponerlas al tanto de lo que se viene para que estén preparadas y no se pierdan ni un solo estreno. Estoy segura de que estas series nos harán reír, llorar, suspirar y enamorarnos perdidamente de sus personajes y sus historias. Y recuerden, esto es solo una pequeña muestra de lo que está por venir. Estoy segura de que habrá muchas más sorpresas y estrenos emocionantes en el futuro. En resumen, hoy hemos explorado las series turcas más prometedoras que llegarán a nuestras pantallas en 2025. Desde dramas llenos de misterio y romance prohibido hasta comedias románticas hilarantes y enternecedoras, pasando por series históricas con intrigas políticas y batallas épicas, hay algo para todos los gustos. Así que prepárense para un año lleno de emociones y pasiones desbordantes. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les emociona más? ¿Qué actores y actrices les gustaría ver protagonizando estas historias? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Tengo muchas más sorpresas y recomendaciones preparadas para ustedes. Hasta la próxima, mis adorados amantes de las telenovelas turcas. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Ciao, ciao.